¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a la unidad 2, unidad 2 de aprendizaje. La 1 y la 2 pues son bastante amplias, la 1 más que la 2, por eso pues todavía estamos pues terminando entonces, bueno, hoy vamos a arrancar la 2. Esta es un poco más corta que la 1, pero ya iniciando noviembre tenemos que trabajar con la 3, que es bastante más rápida, y la 4, que nos va a llevar el resto de noviembre. Entonces, lógica secuencial, ese es el tema. Recuerden que venimos de un sistema lógico combinacional donde teníamos entradas y la combinación de estas entradas da una salida. Y bueno, a eso le llamamos función lógica. Entonces, ahora vamos a ver la parte secuencial. La parte secuencial tiene que ver con una secuencia así como la que vemos aquí al lado derecho. Una secuencia de eventos. Por ejemplo, en este caso tenemos los eventos son S1, S2, S3 y S4. Y lo que hacemos es pasar de un evento a otro a partir de ciertas variables o ciertas condiciones. Por ejemplo, si estamos en el evento S1 o estado S1, podemos pasar a S2 si se cumple la condición A. Y estando en S2, si se vuelve a cumplir la condición A ya estando en S2, entonces continuamos estando en S2. Sin embargo, si la condición B ocurre, pasamos de S2 a S1, o sea, es decir, regresamos. Sin embargo, si ocurre una condición C, pues ya no regresaríamos a S1, sino avanzamos a S4. Entonces, un poquito la parte de un sistema lógico secuencial es el comportamiento de un circuito que pasa de eventos o estados en forma de secuencia. Primero hace esto, luego hace esto, y luego hace aquello. Y, por supuesto, esto está sujeto a la toma de decisiones. ¿Qué aplicación tiene un sistema secuencial? Bueno, pues es la base, por ejemplo, de la programación de contadores de eventos. Como tal, un contador es una secuencia. Por ejemplo, pensemos que tenemos un circuito que nos da como salidas la cuenta de 0 a 9. Cada vez que le damos un pulso, pasa de 0 a 1. Otro pulso pasa de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4. Entonces, eso es un contador de eventos. Y ese contador de eventos va a tener la particularidad de que se diseña como sistema lógico secuencial, porque hay una secuencia. Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí que pasamos de S1 a S2 y de repente pasamos a S4, pues la secuencia es así: S1, S2, S4, S3, S1 otra vez. ¿Por qué no pasar de S2 a S3, por ejemplo? Bueno, porque esa sería otra secuencia. Entonces, un poquito de lo que se trata
el sistema lógico secuencial es siempre cumplir la secuencia en el orden en el que se diseña. Esto que tenemos acá le llamamos mapa de estados, donde S1 a S4 son estados, y mapa de estados te sirve para modelar la solución secuencial. Y cuando me refiero a modelar, significa a planear cómo va a ser tu secuencia. También a esto le llaman máquina de estados. ¿Y qué se hace con una máquina de estados? Pues una vez que ya la diseñé a partir de estos símbolos, esa secuencia la programo. Entonces, a esto le llaman programación de autómatas, y la programación de autómatas es el principio para la automatización. Entonces, al inicio del curso les había comentado de que finalmente el propósito de la materia es como antesala al curso de automatización. ¿Qué es lo que queremos? Pues que tengan acceso, luego programen PLCs, por ejemplo, en este caso tarjetas basadas en microcontrolador como la Arduino, como la BlackBerry. Todas estas tarjetas pueden ser programadas y te sirven para controlar cosas, controlar máquinas, controlar dispositivos. Eso es automatización, finalmente. Entonces, los sistemas lógicos secuenciales son, en conclusión, la programación de tal manera que logremos automatizar un proceso. Entonces, su importancia radica en eso. ¿Y por qué vimos sistemas combinacionales, lógicos combinacionales? Porque son complemento. Los sistemas lógicos secuenciales no solo utilizan nuevos componentes que ya no son compuertas, sino también utilizan compuertas, es decir, dentro de un sistema lógico secuencial también habrá una parte combinacional. Entonces es una mezcla entre lo nuevo, los nuevos componentes que vamos a ver, llamados flip-flops o latch, flip-flop, básculas. Estos componentes electrónicos basan su sistema de operación en una lógica combinacional. Entonces es un híbrido. Los sistemas lógicos secuenciales incluyen también a los combinacionales. Muy bien. La base del sistema o del circuito, el circuito básico con el que vamos a arrancar el estudio de un sistema secuencial es el flip-flop o báscula RS. ¿Qué cosa es una báscula RS o flip-flop RS? Bueno, aquel dispositivo que se representa de esta manera, donde tengo una R y una S como entradas, estas son entradas, y una Q negada como salidas. También tienen una tabla de verdad como las compuertas, e internamente, si nos vamos a internamente, en realidad es una compuerta NOR, dos compuertas NOR. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de dispositivos, los RS, que son la base de los sistemas secuenciales? La particularidad es que vean que tomo retroalimentación de la salida Q o Q negada y las ingreso como entradas. ¿Y eso qué tiene como consecuencia? La consecuencia es que esa retroalimentación hace que el comportamiento dependa del estado anterior de Q. Bueno, eso suena un poco raro, ¿verdad?
¿Pero a qué nos referimos con el estado actual y el estado anterior del sistema? Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy en una secuencia que va de 0, 1, 2, 3, 4, para pasar del 3 al 4, un requisito para llegar al 4 es que haya existido el número 3. Bueno, suena muy filosófico esto, ¿verdad? Pero si no existe el estado 3, no puede existir el estado 4. Y si no existe el estado 4, no puede existir el estado 5. Pues el sistema presenta una secuencialidad con respecto a el estatus anterior. Si yo pregunto, antes de pasar al número 4, pregunto, ¿estás actualmente en el 3? Si la respuesta es positiva, entonces sí puedo pasar al 4. Pero si la respuesta es negativa, entonces imposible que yo pueda pasar al estado 4. Por lo tanto, un instante anterior está en el 3 y un instante actual está en el 4, una vez que se ejecutó. Y ese instante 3 viene siendo el estado anterior al 4. Entonces, los flip-flops o básculas RS toman en consideración para dar su nueva salida en función al estado anterior que tuvo Q. Y en base al estado anterior de Q, toman la decisión de cuál es el estado actual de Q. Bueno, vamos a tratar de aclararlo un poquito. ¿Qué significa la palabra R, o sea, la letra R? R viene de la palabra reset en inglés y S viene de la palabra set. ¿Qué significa set? Bueno, en español se traduce como puesta. Y en conclusión es cuando decimos, cuando está el set, significa que estamos forzando a la salida a dar una salida binaria como un uno lógico. Y cuando pongo un reset, estoy obligando al sistema a forzar el 0 a la salida. Sin embargo, hay estados intermedios. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si set y reset están en 0, el resultado de Q debería de ser finalmente un estado anterior, conserva un estado anterior. ¿A qué me refiero con conservar un estado anterior? Si tenía un 1, antes de que yo le pusiera la combinación de entrada 0,0, va a conservarse en 1. Y si tenía un 0, va a conservarse en, es decir, la combinación 0,0, lo único que hace es guardar el estado de memoria anterior. Por eso aquí como salida no le ponen un 1 ni un 0, porque el 0,0 no puede determinar el valor de la salida, sino simplemente conservará el estado actual de Q. Entonces vuelvo a repetir, imaginemos que Q es igual a 1 y le pongo la combinación 0,0, pues este 1 que teníamos aquí se conserva. Si Q era 0 y le meto a S y entradas, el resultado continuaría siendo 0. Es decir, combinación de 0, 0 sería equivalente como conservar el estado actual de Q. No se actualiza. Ahora veamos el otro caso. Si yo pongo a S igual a 0 y a R igual a 1, lo que estoy haciendo es un reset.
¿Y qué significa reset? Que a la salida voy a forzar el valor de 0. Bueno, veámoslo desde otro punto de vista. Arrancamos el sistema y tengo 0 en S y un 1 en... escribirlo aquí, tengo un 0 en S y un 1 en R. De acuerdo a la tabla de verdad, se forzaría un 1. Entonces, digo, un 0. Q sería igual con 0. Muy bien, un instante después, cambio este 1 por 0 y este lo conservo en 0. La combinación ceros te dice que hace que se conserve el valor anterior de Q. ¿Y cuál era el valor anterior de Q? Pues 0. Muy bien. Entonces, vean que está funcionando como que si fuera una memoria. Guarda la combinación 00, guarda el DAT-Q. Muy bien. Y esto sigue 0 hasta que, ¿qué pasa si yo ahora le pongo a S el 1 y a R 0? Va a ocurrir al revés. Ahora aquí le pongo un 1 y un 0 y la respuesta va a ser 1. Estoy poniendo a 1 a la función Q. Es decir, que cuando S es igual a 1 y R es igual a 0, forzamos que en Q exista un 1. Y cuando yo tengo el caso anterior, R es 1 y S es 0, estoy forzando a Q a que sea 0. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos a Q igual a 1. Y decidimos cambiarlo todo de repente y pasar a este S como 0. Pero Q en estado anterior era 1 porque venía de la 1S y 0 en R. Entonces, ¿qué sucede cuando le pongo la combinación 0, 0 otra vez? Pues nada, conserva el estado Q igual a 1. Recuerden que la combinación 0, 0 está el estado anterior. Guarda el estado anterior. Vamos a ponerle Q anterior. Anterior. El estado 0, 1, como este, pone a 0 la salida. El estado 1, 0 pone a 1 la salida. Y si vuelvo a repetir el estado 0, 0, conserva el estado anterior. Es decir, si este 0, 0 viene de la combinación 0, 1, seguiría conservando al 0. Y si este 0, 0 viene de la combinación 1, 0, seguiría conservando el 1 a la salida. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? Bueno, la única diferencia entonces con los circuitos que veníamos manejando es que ahora te he memorizado una memoria. Una báscula o flip-flop se puede considerar como memoria. Es una unidad de memoria. ¿Y cuándo va a recordarlo o conservar el valor? Pues cuando tenga yo la combinación 0, 0, se conserva el estado anterior de Q y se mantiene. Bueno, un defecto que tiene la báscula RS es que si yo pongo a Z a 1 y a R a 1, se aloca. Este resultado es indeterminado.
indeterminado. Indeterminado, ok. Bueno, entonces este estado indeterminado también le llaman estado o combinación prohibida. O sea, es un defecto del flip-flop RS. Puede adoptar los tres tipos de entradas, la 00, la 01 y la 10, pero la combinación 11 no la debería de tomar. ¿Cuál sería el resultado de aplicar 11? Pues no se sabe, es incierta la respuesta, ya que puede comportarse dando un 0 o dando un 1. No hay garantía de nada. Por eso decimos que es un estado indeterminado o prohibido. Ese es un defecto que tiene el flip-flop RS. Bueno, ¿cómo se forma el RS? Vean que hay dos configuraciones. Puedo formar un flip-flop RS usando dos compuertas NOR, pero también lo puedo hacer con compuertas NAND. ¿Qué diferencia vamos a tener? Que los estados prohibidos van a cambiar. Por ejemplo, para el flip-flop RS hecho por una NOR, el estado prohibido era el 11. Y para un flip-flop hecho con con compuertas NOR, el estado prohibido es el 11. Entonces, está al revés. El estado prohibido para las RS hechos con NAND sería el estado 00. El estado 11, en este caso, conservaría el valor anterior de Q. Muy bien. Resulta que el RS, pues, es un circuito con una falla, y esa falla tiene que ver con que tenemos un estado prohibido siempre. Ya sea que lo hagamos con NORs o lo hagamos con ANDs, va a haber un estado prohibido. Por esta razón, los fabricantes idearon agregar dos compuertas más, vean aquí a la entrada, y agregando estas compuertas extras, se elimina ese estado prohibido. Entonces quiere decir que ahora en toda la tabla de verdad va a poder evaluarse la función del flip-flop. Entonces, a esta mejora que le hicieron al RS, le llamaron flip-flop JK. Se representa con el símbolo de esta manera. ¿Cómo trabaja un JK? Bueno, decíamos, ya no hay estados prohibidos. En este caso, como está formado por NANDs, cuando la combinación sea 00, Q conserva el valor anterior. Y cuando sea 11, conserva el estado anterior, pero negado. Si se dan, no tenemos ningún estado en donde se indetermine, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta ahorita hemos visto dos tipos de flip-flops o elementos de memoria, básculas, uno llamado RS, flip-flop RS, y otro llamado JK. El JK es una mejora
que hacemos al RS. Bueno, el JK es ampliamente usado para diseñar circuitos lógicos combinacionales. ¿Qué particularidad debería de tener este tipo de circuitos o sistemas de flip-flop? Bueno, resulta que hay varias combinaciones entre las funciones de entrada y salida que tienen esos flip-flops. Por ejemplo, lo que vemos aquí es con respecto a las entradas. Si A es una entrada lógica. Inge, se quedó en la página del RS, ya no se alcanzó a ver el JK que es. Ah, sí, qué raro. ¿No se actualizó? No. Entonces, pues, si podría volver a explicar. A ver, permítame. Ahí ya deja de presentar, ¿verdad? Sí. A ver. Ok, ya sé qué pasó. Seguían viendo mis diapositivas y ya estoy viendo un PDF ahorita. Sí. Entonces, ¿podría volver a explicarlo del JK, por favor? Sí, claro. Decíamos que tenemos una condición del RS diferente, ¿no? Que tenemos un estado indeterminado. Por ejemplo, los RS hechos con NANDs me dan este estado indeterminado. Y el JK elimina la condición adversa del RS. ¿Y cómo lo hace? Bueno, resulta que, si se dan cuenta, al circuito original del RS le anexaron estas dos compuertas más. Y ahora las entradas ya no se llaman RS, ahora le llaman JK. Entonces vean ahora la tablita de verdad, no hay ningún estado indeterminado. Esa es la diferencia con los flip-flops RS, ya sea con AND o con OR, para tener un estado en el cual se indetermine la salida. Y en el caso del JK, al agregar esas dos compuertas, mejora el comportamiento del RS. El comportamiento es similar, la única diferencia es que, por ejemplo, cuando esté la combinación 0,0, pues Q va a seguir siendo el valor anterior. Y cuando esté en la combinación 1,1, Q va a tener un valor, el valor anterior negado. Y lo interesante aquí es que ya no hay un estado de indeterminación. Ok, bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Activaciones. Esto que ven, ok, aquí no lo están viendo, a ver. Me volvió a pasar lo mismo. Ok, ahí ustedes ven mi diapositiva que dice activación por flanco. Bueno, en un sistema combinacional, en realidad la combinación era cuando se alcanza el 0 lógico o el 1 lógico, es cuando cambia la combinación de salidas y por eso le llamamos combinacional. Sin embargo, la activación de la función ocurre por
nivel de estado. Es decir, cuando se estabilice el 0 lógico o el 1 lógico en las entradas, la salida te va a dar de cierto modo. En el caso de los flip-flops, existen dos tipos de activación de esas entradas lógicas. Ya no solamente va a existir la activación por nivel de voltaje, como lo hacíamos con la lógica combinacional, sino ahora va a existir la que le llamamos activación por flanco. ¿Qué es una activación por flanco? Le llamamos flanco a la subida entre el nivel 0 y 1. Por ejemplo, cerramos un interruptor y lo que ocurre es que pasa de 0 a 1 lógico. Y a ese cambio le llamamos flanco de subida, porque subió el voltaje. Y al igual que hay un flanco de subida, hay un flanco de bajada. Teníamos un nivel lógico 1 y bajamos al nivel lógico 0. Y a eso le llamamos flanco de bajada. Entonces, bueno, esas son las dos posibilidades. Activación por nivel de voltaje y la activación por flancos. Y estos flancos pueden ser flancos de subida o flancos de bajada. Muy bien, a ver, vamos a ver el PDF. Ahorita les presento. Y dije, sí. Disculpe, es que no le entendí nadita eso del flanco, la verdad, sinceramente. Ah, ok. Sí, a ver, ¿ves la diapositiva? Que dice activación por flanco. Sí, sí. Bueno, ¿a qué se refiere? Teníamos una tabla de verdad, esta tabla de verdad. Resulta que cuando hacemos la combinación de entradas y salidas, la evaluación de esas entradas es por nivel lógico. Es decir, si está a 0 opuesto a 1, cualquiera de las dos posibilidades. Pero cuando hablamos de una activación por flanco, asumimos que el flanco es un estado temporal que hace que cambie de 0 a 1 o de 1 a 0 lógico. Es una transición. Muchos circuitos secuenciales hacen uso de esa propiedad. Entonces hay circuitos secuenciales que cuando los compras como activación por flanco de subida o como activación de flanco de bajada o por activación por nivel. Lo que estuvimos viendo con respecto a la lógica combinacional fue la activación por niveles lógicos. Sin embargo, tener el control sobre el cómo introduces una variable y en qué instante lo vas a hacer, pues es más conveniente aún para los circuitos
secuenciales. Entonces, la activación por flanco no es más que la respuesta a tener el control exacto de cuándo encender y cuándo apagar la aplicación. Flanco de subida se considera un flanco de subida como pasemos de 0 volts a 5 volts en el caso de una lógica TTL. Flanco de bajada significa pasar de 5 volts a 0 volts. Entonces, cuando evaluemos la tabla de verdad, no vamos a poner que es una, o sea, va a ocurrir cuando esté hacia arriba o cuando esté hacia abajo, cuando esté en flanco de subida o cuando esté en flanco de bajada. Entonces, eso se vuelve más importante, la cuestión del tiempo. Bueno, conforme vayamos avanzando, ustedes van a ir aprendiendo bastante más. ¿Siguen viendo mi PDF? ¿O qué ven ahorita? ¿Ven las diapositivas o un PDF? El PDF. Ah, ok, correcto. Ya dicho el tema de flancos, tenemos aquí una tablita, por ejemplo. Este símbolo significa flanco de subida. Y una tablita exactamente al revés sería. A ver, por aquí teníamos unas entradas. Permítame. Ahí está. Simbología a usar en las entradas. Cuando la entrada de un circuito digital simplemente es un cablecito, decimos que la activación de esa entrada es por nivel de voltaje. O sea, A se va a volver 1 cuando le llega un 1 lógico por el cable. Y A va a ser igual a 0 cuando le llegue por el cable, le llegue la evaluación como como 0 o como 1, sin cambiar sin necesitar un flanco de subida, sino simplemente por el nivel. Respeta o es nivel 0 o es nivel 1. Tenemos también la posibilidad, vean cómo cambia el símbolo cuando hablamos de que se activa con un nivel alto, entonces simplemente ponemos el cablecito y cuando se activa la función con un nivel bajo le ponemos el símbolo del inversor, ¿se acuerdan? La bolita significa 0 lógico. Otro símbolo ampliamente usado es la activación por flancos de subida. Si es por flanco de subida, va a tener este símbolo. Si es por flanco de bajada, le van a anteponer este requisito de que está negado, ¿verdad? Que es un flanco que tiende hacia el 0 lógico. Por lo tanto, es un flanco de... Entonces, son los 4 tipos de entradas. Las entradas normales, cuando el nivel es 1, las entradas asíncronas por nivel lógico 0, cuando activamos a la función con un nivel lógico 0. Cuando son por flanco de subida, este símbolo, y cuando son por flanco de bajada, este símbolo. Bueno, esas son de las cosas que hay que recordar. Bueno, los flip-flops
o básculas, decíamos que el JK es una evolución del circuito RS, perdón. Y existen dos versiones del flip-flop JK. Recuerden, al ser un poquito mejor la evolución que tiene entre el JK con respecto a RS, pues el más popular para diseñar es el JK. Así que trabajamos generalmente con el flip-flop JK. Y vean que tenemos las siguientes entradas. La entrada J, la entrada K, la salida Q y la salida Q negada. Y bueno, parece que no entendemos qué significa PR y PI. ¿Y qué significa este símbolo que dice CK? Bueno, ¿qué es una CK? Es una entrada de reloj. Quiere decir que los circuitos secuenciales pueden o no tener un circuito de reloj. La mayoría tienen un circuito de reloj. ¿Para qué sirve el circuito de reloj? El circuito de reloj es un tren de pulsos. El propósito de ese tren de pulsos es, cada vez que haya un flanco de subida o bajada de ese pulso, se va a actualizar la función lógica de memoria. Es decir, yo le puedo poner la entrada al J1, al K0, y si tiene el pulso de reloj, esos datos no se van a ejecutar hasta que llegue el pulso de reloj, ya sea de subida o de bajada. Pero en conclusión, ese reloj nos ayuda a sincronizar el cuando se evalúa. A diferencia de lo que habíamos estado manejando, donde los componentes son asíncronos, es decir, en el momento que consigue el voltaje, se activan. Los flip-flops vienen construidos pensando en un pulso de reloj, y cuando llega ese pulso de reloj, en formato de, ya sea de puesta a 1 o puesta a 0, esa interfaz a la que le llamamos flanco, va a hacer que cambie la salida solo cuando se cumple la condición del flanco, ya sea de subida o bajada. Entonces, bueno, lo que vemos acá es justo un pulso de reloj donde tomamos en cuenta el flanco de subida. Sigue siendo muy parecido, decíamos el RS, lo único que cambiaron fue quitaron el estado indeseable del RS y lo dejaron también dependiente de una señal de reloj, que es esta que va interna. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Hay otro tipo de flip-flop al que le llamamos tipo T. ¿Qué es un reloj tipo T? Digo un flip-flop tipo T. El tipo T va a funcionar de esta manera. Imagínense que J y K los ponemos en corto. El tipo T es como que si estuvieran en corto y alimentara. Si yo alimento a J y K con un 0, pues voy a tener una salida, bueno, de acuerdo a la tablita de verdad. Si yo alimento con 0 a T, voy a tener, va a conservar como salida el estado actual. Y si yo alimento
con 1-1, la salida de Q va a ser igual a 1. En conclusión, entre las terminales o conectar las terminales J y K, cuando T es igual a 0, conserva el valor, invierte el valor anterior. En conclusión, entonces hemos visto hasta el momento flip-flops CS que tienen la problemática de tener una clave. El JK, que permite todos los estados, los 4 estados permitidos existen. Y es el tipo de flip-flop más comúnmente usado para las aplicaciones, el JK. Luego tenemos el flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T, decimos, es como basado en un JK, al cual J y K están enlazados físicamente. Que además tienen un reloj. ¿Para qué va a servir ese pulso de reloj? Bueno, va a servir para, decíamos, como tren de pulsos. Esos trenes de pulsos lo que hacen es evaluar la salida con respecto a las entradas, al estado anterior de las salidas, porque se trata de un circuito combinacional. Entonces, cada vez que llega un flanco de subida, en este caso por aquí, por esta terminal, este T se va a manifestar en Q, y al revés. Vean, aquí está la tablita de verdad. Cuando T, por ejemplo, tiene un estado no importa, bueno, porque el pulso de reloj tampoco importa. Entonces, los que son verdaderas evaluaciones de la tabla es cuando aparecen los flancos, decíamos. Cuando el pulso de reloj manifiesta un flanco de subida, la salida T, que es igual a 0, da como resultado una salida futura igual a la entrada presente, a la salida presente. Conserva, es decir, el valor. Y cuando T es igual a 1 y coincide con el flanco de subida del reloj, me va a dar una salida negada, salida presente, pero negada. Entonces son las dos posibilidades, o T es 0 o T es igual a 1. Entonces T igual a 0 más el flanco de subida me da Q, es decir, que se conserva el valor. Y T igual a 1 más el flanco de subida me va a dar la salida actual, pero negada. Y el flip-flop tipo D. ¿Para qué sirve el tipo D? Vean, la diferencia está en lo siguiente. Todos se basan en el JK, pero este JK dice que tiene un inversor colocado. Es decir, si yo alimento a esto con un lógico, por la entrada J va a entrar, si coloco aquí un 1 lógico, va a entrar pues un 1 lógico, y por K un 0 lógico, es decir, invierto el valor lógico entre J y K. ¿Y qué beneficio va a traer invertirlo? Ponerle un inversor. Bueno, de que nunca va a existir la condición de que J y K tengan el mismo valor. Esa es la gran
gran diferencia entre un tipo D y un tipo J. El tipo D está basado en un JK, donde las entradas J y K nunca pueden valor, siempre van a ser diferentes valores. Bueno, se representa de esta manera. Bueno, aquí lo que estamos probando es D. Esta tabla de verdad no es para la D. A ver si pusieron algo aquí. No, pues no. Bueno, entonces tenemos hasta el momento 4 tipos de flip-flops. Los RS, que tienen un estado prohibido. Los JK, que es una mejora al RS. Los tipo T, donde las entradas J y K están en cortocircuito, es decir, tienen el mismo valor. Y los tipo D, en donde son valores excluyentes. Cuando uno es 1, el otro es 0, y cuando es 0, el otro, es 1. Son excluyentes. Aplicaciones del tipo D. Lo que vamos a hacer es que la entrada, veamos aquí la compuerta de entrada. El tipo D, me recuerda a, le llaman también operación transparente del tipo D. Cuando le llega el pulso del reloj, lo que esté a la entrada lo saca a la salida. Por eso le llamamos flip-flop tipo D o de salida transparente. Todo lo que aparezca aquí, en el D, se va a trasladar a Q en el momento que le llegue el pulso de activación, el pulso de reloj, ya sea en flanco de subida o flanco de bajada. Bueno, parece un poco confuso, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, vamos a ir haciendo prácticas a partir de la próxima semana con los flip-flops. Vamos a trabajar primero con los RS, luego JK, tipo T y tipo D, para que se entienda bien el concepto de qué es uno y qué es otro. Ahorita, con la explicación que estoy dando, seguramente hay más dudas que no se pueden aclarar. Muy bien. Bueno, a grandes rasgos es lo que vamos a trabajar. Son circuitos como estos, en donde vamos basados en un flip-flop tipo JK. Nosotros vamos a diseñar una parte combinacional con compuertas e interconectados todos ellos, voy a poder resolver algunos problemas de automatización. Eso es el propósito de esta parte de la unidad, generar la lógica para poder automatizar. Bueno, preguntas generales que tengan. No sé cómo van con la práctica. Voy a dejarles de compartir. ¿Mal? No arrancas. ¿No funciona? No hace los otros, o sea, nada más se queda perdido los. Ok, pero ¿hace algo o de plano no hacen práctica? Entonces, mándenme la información y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Vamos a dar asesorías. Ok, ¿alguien más? Si por lo pronto todo está bien, bueno, pues entonces quedo pendiente.